Hola, buenas tardes y bienvenidos al tercer apartado de la unidad 2 que se titula Los climas y paisajes. En este tercer apartado vamos a hablar de los climas y los paisajes de nuestro continente, de Europa. ¿De acuerdo? En el primer vídeo estuvimos viendo los diferentes factores que influyen en el clima, como por ejemplo la latitud, el relieve, la influencia del mar. En el segundo apartado estuvimos viendo los climas y los paisajes de la Tierra. En este tercer apartado nos vamos a centrar en nuestro continente, en el continente europeo. Europa es un continente que se encuentra entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico. Eso lo sitúa en una zona templada, en una zona de latitud media, y por lo tanto la mayoría de climas que van a estar presentes en nuestro continente van a ser climas templados. Es decir, los principales climas van a ser el oceánico, el mediterráneo y el continental. Sin embargo, eso no excluye, hay diferentes factores que también influyen, como por ejemplo la altitud. En este caso, aquellas cordilleras que superen más de 1000 metros van a tener un tipo de clima más frío, en este caso un clima de montaña, ¿de acuerdo? Que lo tenéis así coloreado aquí en violeta. Bueno, en aquellas zonas que están orientadas más hacia el norte, más hacia ese círculo polar ártico, es decir, que están ubicadas en unas latitudes más septentrionales, más hacia el norte, vamos a contar también con un clima polar, como podéis ver aquí, en un color violeta más intenso, pues al norte de Islandia, al norte de Escandinavia, zonas del norte de Rusia, más orientadas a esos mares más helados, van a tener un clima polar. ¿Vale? Y un caso muy característico es el caso de las Islas Canarias. Como podéis ver, contamos también con un clima subtropical. Aunque las Canarias están dentro entre esas latitudes templadas, entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, su cercanía a ese trópico de Cáncer hace que tenga una particularidad climática y entra dentro de lo que conocemos como clima subtropical. Bien, vamos a comenzar con el clima oceánico. El clima oceánico se sitúa, como hemos visto en el mapa anterior, en la franja atlántica y en todas aquellas zonas donde hay una gran influencia oceánica. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué se va a caracterizar? ¿Qué particularidades tiene este clima? Bueno, pues las temperaturas van a ser suaves. En esta imagen que os he propuesto aquí tenemos un climograma de la ciudad de Santander, en la cual se puede observar que esa variación de temperaturas es bastante suave a lo largo del año, con temperaturas mínimas de unos 9 grados y unas temperaturas máximas de unos 20 grados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, unas temperaturas que podemos llamar como suaves, ¿de acuerdo? Las precipitaciones van a ser elevadas, como podéis ver aquí en este gráfico, en este climograma, lo tenemos representado en estas barras azules, y son precipitaciones abundantes a lo largo del año, aunque hay un pequeño descenso en los meses de verano, pero en todo caso son precipitaciones que están muy presentes, por lo tanto precipitaciones elevadas y regulares a lo largo de todo el año. ¿De acuerdo? Bueno, el paisaje resultante de este clima va a ser un paisaje formado por especies vegetales de hoja caduca, ¿vale? Entre ellas hay que destacar la haya, el roble y los castaños, ¿de acuerdo? Este típico bosque oceánico que se ve influenciado por esa llegada de masas de aire oceánicas cargadas de humedad y que suelen llover y que suelen dejar su huella en este tipo de paisaje. Además de estos árboles, vamos a tener un tipo de matorral, unas landas, como es el caso del brezo, el tojo y los arándanos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar al clima mediterráneo. Este clima se localiza en el sur del continente, en torno a la costa mediterránea. ¿De acuerdo? Se va a caracterizar por tener unos veranos muy calurosos y muy secos y unos inviernos bastante suaves. Si nos fijamos en el climograma, podemos ver que las temperaturas mínimas, en este caso las temperaturas que corresponden a los meses de invierno, son temperaturas que están sobre los 12 grados, 12-13 grados, y las temperaturas máximas estarían entre los 25 grados, ¿vale? Entonces podemos hablar de una temperatura normalmente más cálida, ¿de acuerdo? Más calurosa. Y bueno, también hablamos de esos veranos más secos. Aquí podemos observar que hay una diferencia respecto al climograma anterior, ¿vale? Este es el climograma que hemos visto antes, el del clima oceánico,
En este caso, este climorama nos muestra que las precipitaciones en los meses de verano, a partir del mes de marzo hasta el mes de septiembre, las precipitaciones están por debajo de las temperaturas, de esta línea roja que marca las temperaturas. Bueno, cuando existe este hueco, esta diferencia, decimos que hay aridez. ¿Eh? Son meses que coinciden con los meses de verano, por lo tanto estos meses suelen ser secos, áridos, ¿de acuerdo? Bien, los inviernos, como os decía, suelen ser suaves, con temperaturas medias de entre unos 12 grados. Y bueno, van a haber precipitaciones muy escasas, como podemos ver. En verano se producen esos mínimos, incluso hay algunos meses que no suele llover. Y en otoño podemos ver ese repunte, ese máximo de precipitaciones con esas lluvias frías, ¿vale? Esas gotas frías en este caso. Bien, el paisaje resultante va a ser el bosque, el paisaje mediterráneo, es decir, con especies adaptadas a estos veranos secos. Por lo tanto, van a haber especies de hoja perenne, como por ejemplo las encinas, los alcornoques, y matorrales y arbustos, como por ejemplo la maquia y la garriga. ¿De acuerdo? La maquia es una formación vegetal densa compuesta por coscoja, por el lentisco, y la garriga es una formación menos densa, ¿vale? Estamos hablando en ambos casos de matorrales, pero en este caso la garriga es una formación menos densa y en las cuales podemos incluir a especies aromáticas, como por ejemplo el romero, el espliego y el tomillo. ¿No? Bien, y como podéis ver, el Mediterráneo está coloreado con ese tono naranja y como podéis ver está ubicado en zonas en torno al mar Mediterráneo. ¿Vale? Bien, a continuación vamos a ver el clima continental. Este clima se va a caracterizar por tener unos veranos muy cálidos y unos inviernos largos y muy fríos. A diferencia del clima oceánico, el clima continental, en este caso, no tiene la influencia del mar, ¿vale? Se sitúa en zonas más continentalizadas, es decir, más alejadas de la influencia del océano. Por lo tanto, van a haber diferencias, van a haber unos grandes contrastes. En este caso, vamos a hablar de unos veranos muy cálidos y unos inviernos largos y muy fríos. En todo caso, en el elemento que nos tenemos que fijar es en que la curva de esas temperaturas va a ser mucho más pronunciada, ¿de acuerdo? En un clima continental, esa diferencia entre el invierno y el verano va a ser mucho más significativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta curva, a diferencia de los otros climas, como podemos ver, el clima mediterráneo y el clima oceánico, la curva del clima continental va a ser mucho más pronunciada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto va a provocar esos veranos más cálidos y esos inviernos más largos, con temperaturas como, por ejemplo, de menos 10 grados, ¿vale? Muy fríos y un invierno muy largo, ¿vale? Las precipitaciones van a ser, por lo general, van a ser bastante escasas. Sin embargo, van a ser más frecuentes, es otra particularidad de este clima, van a ser más frecuentes en los meses centrales, en los meses de verano, ¿de acuerdo? Como podéis ver, en los meses de agosto, julio y agosto vamos a tener esas máximas de precipitaciones, ¿vale? Este climorama pertenece a la ciudad de Moscú. El paisaje resultante de este tipo de clima continental va a ser el paisaje de pradera. La vegetación característica va a ser la pradera y la estepa. Y en las zonas más frías va a aparecer la taiga, en la que predominan pues las coníferas, hojas de hoja perenne y acicular, es decir, en forma de aguja, como es el caso del pino y el abeto. Aquí tenemos un ejemplo de esa taiga que se sitúa en esas zonas continentales. Aquí tenemos un ejemplo de esas estepas, esas zonas llanas, recortadas en ocasiones por algunas colinas, pero esas zonas que están en el interior del continente. Recordad que es una zona de contraste, es una zona de temperaturas muy altas en verano, temperaturas calurosas en verano y en invierno muy frías. Esos contrastes generan este tipo de paisajes, estas estepas, ¿de acuerdo? Y también las zonas de pradera. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver un poquito más de esa hierba baja y esos matorrales bajos, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a ver el clima polar. Además de estos tres climas que van a ser los principales, también hemos dicho que hay zonas en nuestro continente que, debido a su latitud, debido a su orientación, debido a sus características, van a tener un clima más característico. En este caso estamos hablando del clima polar. El clima polar
Se va a caracterizar obviamente por unas temperaturas muy bajas, por unos inviernos largos, muy fríos. Fijaos en este climograma de la ciudad de Thule, en Groenlandia. Vemos unas temperaturas muy bajas, unas temperaturas con unas mínimas de menos 25 grados y unas máximas en verano de unos 5 grados, ¿vale? Temperaturas muy frías. Por lo tanto, vamos a tener unos inviernos largos, fríos, unos veranos, como podéis ver, cortos y muy frescos, y unas precipitaciones, por norma general, muy escasas. Y las pocas que hay, en este caso, suelen caer en forma de nieve. ¿De acuerdo? Bien, el paisaje resultante es muy sencillo. En este caso estamos hablando de estas zonas polares al norte de Islandia, en el norte de Escandinavia, norte de Rusia. Pues los paisajes van a caracterizarse por la ausencia de especies vegetales. El paisaje se va a llamar tundra, que está formada principalmente por musgos y líquenes, a los que se añaden algunas especies que pueden soportar esas temperaturas, como es el caso de los abedules, los sauces y los enebros. Normalmente estos árboles suelen tener un tamaño muy enano, y los pocos que pueda haber se sitúan en zonas más meridionales. Dentro de este clima polar, en las zonas más orientadas hacia el sur, vamos a tener esos pequeños árboles, ¿vale? Pero por norma general la tundra se va a reducir a estas zonas con ausencia total de vegetación, reducida a estos musgos que podemos ver aquí adheridos a las rocas. Bien, siguiente clima, el último que vamos a hablar es el clima de alta montaña. En aquellas cordilleras que superen los 1000 metros de altitud, vamos a tener un clima con una particularidad que se llama, y afectado en este caso por el factor de la altitud. Ya dijimos que la altitud es un factor climático que, bueno, pues que revierte sobre estas temperaturas y estas precipitaciones dependiendo de la altitud. Es decir, cuanta más altitud tengamos, vamos a ver una reducción de las temperaturas y vamos a ver un aumento de las precipitaciones. Por lo tanto, esas van a ser las características. Temperaturas bajas a medida que vamos subiendo, como podéis ver aquí, temperaturas en este climograma de Navacerrada, en Madrid. Vemos temperaturas muy bajas, que en algunos casos en enero suelen dar temperaturas negativas, y temperaturas máximas de unos 15 grados. Por lo tanto, temperaturas más bien bajas, ¿de acuerdo? Y unas precipitaciones abundantes, ¿vale? Que como podéis ver aquí, en este caso, las precipitaciones se reducen en los meses de verano, pero por norma general va a llover bastante. Fijaos, la precipitación total anual es de 1.325 mililitros al año. Recordad, bueno, esto es clima de alta montaña, es a partir de los 1000 metros. En este caso, la Navacerrada se encuentra a una altitud de 1888 metros sobre el nivel del mar. El paisaje resultante, bueno, pues el paisaje resultante de alta montaña se va a escalonar en pisos. Es decir, a medida que vamos ascendiendo, vamos a ver que aparecen sucesivamente, pues por ejemplo, bosques caducifolios, a continuación van a aparecer las coníferas, eh, luego, pues por ejemplo, matorrales, praderas y finalmente rocas desnudas y nieves perpetuas, ¿de acuerdo? Es decir, a medida que vamos aumentando de altitud, vamos viendo que aparecen unas especies adaptadas a ese tipo de altitud. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.